Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nos hizo la siguiente invitación. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Después de 2 milenios, todos los seres humanos, sepámoslo o no, estamos cansados y cargados. Todos estamos agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado, y si tratamos de llevarla solos, nos aplastará. La buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas sobre sus hombros para poder quitarla de nuestros hombros cansados y darle reposo a nuestra alma. Y para ayudarnos a entender cómo este maravilloso plan divino puede aplicarse a nuestras vidas, presentamos Aprendan de mí, un espacio para conversar acerca de la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y ya con nosotros nuestro anfitrión, el pastor Roberto Herrera. Bienvenidos sean todos a la entrega de hoy de su programa Aprendan de mí. Les saluda el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana y les estoy invitando hoy a unirse mientras hacemos el resumen del capítulo número 12 de este libro de la autoría del pastor Alejandro Bullón y de su servidor. Este capítulo lleva por título Jesús, modelo de servicio. El día de hoy tenemos la dicha de contar con una invitada especial que el Señor nos da la oportunidad de compartir con ella en este programa. Me refiero a la querida profesora Alejandra Casilla. La profesora Casilla la hemos invitado porque es una educadora adventista de buena experiencia, pero sobre todo una mujer cristiana, una madre, una esposa y una estudiante comprometida de la palabra de Dios. Bienvenida, profesora Casilla. ¿Cómo se siente estar hoy aquí en el programa? Muy bien, pastor Herrera. Es un privilegio para mí estar aquí con usted y con este amado público que nos está siguiendo, con este capítulo tan fascinante, Jesús como modelo de servicio. Bueno, la alegría es mía, profesora, y estoy seguro que los minutos que pasemos junto acá serán de mucha edificación. Y fíjese que es cierto, este capítulo motiva, inspira, y le voy a decir algo. Yo creo que ese capítulo le va muy bien a usted. Yo le conozco por algún tiempo ya, y creo que ese es un tema que usted se puede sentir bastante identificada con él. Pero sin duda alguna, el ejemplo de Cristo como alguien que modeló el servicio está más que explicado en las Santas Escrituras. Nosotros tenemos mucha información acerca de lo orientado que era el Señor Jesucristo en cuanto al servicio. Uno de los textos, yo diría que son muy claros sobre este particular y que lo hemos estado mencionando en capítulos anteriores en este programa, lo encontramos en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 7, cuando él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Dice Pablo, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. O sea, profe, según este pasaje, para Cristo servir no era un cargo, no era una función, no era una moda, era su esencia. Él tomó la forma de siervo, profesora. ¿Qué le parece la figura de Cristo mirada con el tema del servicio? Pastor, pienso que ese concepto que trata el apóstol Pablo lo complementa el doctor Lucas. O sea, siento como que ellos dos fueron inspirados por el mismo espíritu. Inspirados por el mismo espíritu. Sí, señora. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 22 y el verso 27,
un texto que concatena, que coordina bastante bien. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Jesús está respondiendo, porque en el concepto del mundo, tanto antiguo como actual, Claro, el que se sienta a la mesa es el mayor. claro. Es a quien se le rinde el servicio. Exacto. Entonces Jesús lo contesta con una pregunta también. Sí. No es el que se sienta a la mesa. Pero entonces viene una frase muy clave de Jesús. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Wow. O sea, Jesús asume la postura de siervo siendo Él soberano, siendo Él creador del universo. Asume la postura de siervo, tal como lo dice el apóstol Pablo. O sea, yo estoy aquí para servir. Y Lucas lo corrobora. Lucas reafirma lo que dice el apóstol Pablo, porque cuando Jesús dice, no es mayor el que se sienta a la mesa, claro que sí, es mayor. Pero yo decidí, y es lo bonito de este capítulo, Jesús dice, aunque yo sé que tengo mi autoridad, aunque yo sé que ustedes me respetan como maestro, me sientan a la mesa como maestro, pero solo quiero recordarles algo, y es que yo decidí Amén. estar aquí, no como el que va a ser servido, sino como el que va a servir. Wow, como profe, el siervo. gracias por destacar ese aspecto de el servicio que dio Cristo, que fue un servicio voluntario. Se despojó a sí mismo, dice Pablo. Y es un tema reiterativo en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, por lo menos el libro de Marcos, el Evangelio, en el capítulo 10, verso 45, Jesús dice, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, profe, ese texto que usted leyó de Lucas 22, eso que acabo de leer de Marcos 10, 45, muestran claramente que Jesús tenía como misión de vida el servicio. O sea, yo no vine a ser servido, vine a servir. Esa era su misión, profe. O sea, es que Jesús no lo nombraron. No es que a Jesús le dijeron, usted tiene que fajarse a hacer esto. Porque, profe, vamos a decir algo. Hoy día el servicio para muchos es un negocio. O sea, hay gente que sirve porque eso le conviene. Y le genera puntos, Y le genera pastor. puntos. O sea, me van a dar una bonificación. Exactamente. Si alguien contesta una encuesta y se determina que yo di buen servicio. O sea, Es hay verdad, gente que profe. sirve a cambio Sí. de. Y hay personas también, tenemos que admitirlo, que sirven porque están obligados a hacerlo. Claro. Que si pudieran zafarse de esa carga, No profe, lo hicieran. no lo hicieran. Pero en el caso de Jesús fue voluntario. En el caso de Jesús, profe, ¿qué Él recibió a cambio por servirnos a nosotros? ¿Qué recibió Él a cambio, profe? Es un servicio de amor sacrificado, profe. Por eso es que podemos sentarnos usted y yo aquí y decir que Jesús es modelo de servicio. Definitivamente. Porque nació para eso, profe. Nació para el servicio. Y cuando usted dice que Él es modelo de servicio y que usted dice que a Él no le pagaron, ni mucho menos le designaron, tú vas a nacer como un servidor. Jesús asumió de su interior, asumió la posición de siervo, porque tal como lo dijo Él, yo sé que vine aquí a una misión especial. Y en la antigüedad, pastor, los maestros eran considerados como figuras muy emblemáticas. Claro. A tal punto que la gente le hacía reverencia. Y aún hoy en día hay culturas que le hacen reverencia a las personas. Por ejemplo, la cultura japonesa, ellos dicen que la única persona que no debe inclinarse ante un emperador es el maestro. Wow. Porque ellos dicen el maestro es el que hace el emperador, el que los ayuda. No obstante, a pesar de esa figura emblemática de Jesús, como el soberano Dios que vino a redimir al hombre, Jesús asumió una actitud de siervo.
porque no la asumió porque le pagaban, no la asumió porque se lo pidieron, la asumió porque es parte de su naturaleza. Wow. Profe, yo quiero leerle ahora unos textos en la Biblia, porque me parece que, y lo incluimos en el capítulo, porque me parece que estos textos demuestran claramente que Jesús no solo asumió la forma de siervo, no es que Él se ponía de cierta manera para que dijeran, wow, parece un siervo, no. Es que se comportó como un siervo. Que lo era en esencia. Que en la práctica. Natural. En la práctica. Exacto. Y yo le voy a leer estos textos que aparecen en el Evangelio de San Juan en el capítulo 13 y que pienso que representan la experiencia más aleccionadora que Jesús le dio a sus discípulos en cuanto al servicio. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto está en la página 152 del libro. Y cuando cenaban, él y los discípulos, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlo con la toalla que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque él sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13 del 1 al 15. ¿Qué le parece, profesora, su primera reacción a estos textos? Increíble, maravilloso, sorprendente, aleccionador. Amén. Es tan profundo esto que yo quisiera que el siguiente segmento, profe, vamos a dedicárselo completo a analizar este asunto. Así es. Ver las implicaciones que esto tuvo con los discípulos y nosotros tratar de aprender también de esas lecciones para nuestra propia vida, porque estamos frente a uno de los temas cruciales del cristianismo, de aquellas personas que quieren tener una relación adecuada con Dios. Por favor, sigan con nosotros. Vamos a una pausa y seguimos adelante aquí con el programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
Seguimos con todos ustedes aquí haciendo el resumen del capítulo número 12. Jesús como modelo de generosidad, en compañía de la profesora Alejandra Casilla. Leíamos, profe, en el segmento anterior este pasaje poderoso, impactante, como usted dijo, y aleccionador del Evangelio de San Juan, capítulo 13. La verdad, también mi primera reacción es como que donde Jesús está presente, no tiene cabida el orgullo, no tiene cabida el deseo de supremacía, de querer estar por encima de los otros. Porque si Jesús ve eso, Él mismo desactiva de inmediato ese tipo de actitud. Y eso fue lo que hizo cuando, siendo Él el maestro, le dio esa lección inolvidable, profe. Yo creo que si hubo una cosa que esos discípulos nunca olvidaron fue esa última noche con Jesús antes de su crucifixión. ¿Y sabe por qué ellos no la olvidaron, pastor? Porque en la antigüedad la costumbre era que las personas generalmente en las sandalias que usaban, el calzado que usaban, las personas acumulaban mucho polvo. Acuérdese que no existían los highways, las vías grandes, las avenidas. Entonces las personas estaban en un camino polvoriento y era costumbre de la antigüedad que cuando una persona llegaba a un lugar, generalmente se presentaba el envase, el lebrillo, la vasija, como lo llamen en tu país. Y entonces venían las personas que servían a lavarle los pies a los invitados. O sea, eso era una costumbre de la antigüedad. Y entonces, imagínese usted, Jesús es el maestro. Jesús es la excelencia, el que guía. El principal. El principal. Entonces, Juan lo enfoca de una manera tan extraordinaria que él comienza diciendo, antes de las fiestas de las Pascuas, se está celebrando esto, vienen las ceremonias, y por lo general habían llegado los invitados a un lugar. Y yo me imagino, pastor, los maestros somos imaginativos. Y yo me imagino a Pedro diciendo, pero ¿y qué pasa que Juan no tome el lebrillo para que me lave los pies? Probablemente Tomás dijo, ¿y quién será que va a lavar los pies? Porque no habían invitado a ningún siervo particular a ese círculo de Jesús. Así que yo sé que todos están esperando quién es que va a hacer la función de siervo. Porque el corazón del ser humano, generalmente después de la entrada del pecado, vive para que lo sirvan, no para servir. Así que mientras ellos están dilatando y esperando, Jesús se ciñó. La palabra ceñirse viene fruto de la vestimenta que se usaba en la antigüedad. Era una vestimenta un poco holgada y generalmente si la persona se agachaba, pues la vestimenta podía rodar e impedirle los movimientos. Así que Jesús se ciñe. Al ceñirse, se aprieta su vestuario porque va a servir, porque va a trabajar. Entonces, lo sorprendente... Es como cuando nos subimos las mangas hoy día. Exacto, como cuando usted dice, déjame hacer algo y generalmente nos subimos las mangas. Así que cuando los discípulos están todos esperando, de repente es el maestro el que toma el lebrillo, el que toma el envase y comienza entonces a lavar los pies de sus discípulos. Esto, pastor, sabe que en una ocasión escuchaba una anécdota muy interesante de una persona atea que él decía, a mí nada del evangelio me convence. Y alguien le dijo, ¿de veras que nada? No, nada. Dice él, pues déjame decirte que hubo un maestro que tenía toda la sabiduría del cielo y todo el poder, que se humilló, se arrodilló, se agachó para lavarle los pies a sus estudiantes. Dijo, nunca había oído tal cosa. Porque para el mundo en que vivimos y el mundo que ya ha pasado y probablemente el mundo que sigue después de nosotros,
el servir, el que una persona de alto rango sirva a los demás de menor rango que ellos, no es común. Así que en esto Jesús es la máxima lección de servicio. Considerando, profe, que esos mismos discípulos habían mantenido previas discusiones acerca de quién sería el mayor entre ellos, sí. Es natural, es comprensible que ellos ninguno querían tomar el lebrillo porque era aceptar la posición más baja. Exactamente. Y ellos peleaban por la más alta. Era rebajarse, pastor, Sí, era entonces, rebajarse automáticamente. El que agarraba el lebrillo Sí. estaba diciendo, no, yo estoy de acuerdo con lo más, que me den la posición más baja. Y por eso nadie se paró. Pero cuando se levanta Cristo, el maestro, oiga bien, el maestro que según ellos le daría ese futuro grande a ellos. Entonces ahora, el que lo iba a hacer grande a ellos lo ven lavando pies, profesora. Entonces dijeron, ¿saben qué pasó en ese momento? Cristo hizo añicos ese mundo de fantasía. Cristo quebró los paradigmas que había en la mente de los discípulos. Definitivamente. Cristo quebró lo que eran los paradigmas y las ideas infundadas de la costumbre de la época, de las costumbres de las épocas pasadas y de las costumbres de las épocas futuras. Así es. Porque acuérdese que en el mundo de los emperadores y de todo, ¿qué es lo que la gente busca? La pleitesía, que le rindan y que me sirvan. Jesús quebró todo eso, rompió todo eso. Sí. Jesús cambió la historia a partir de ese ejemplo, porque eso ha impactado el liderazgo, eso ha impactado el mundo del servicio en general, el trato a las personas de todas las razas, de todas las edades, de todas las culturas, condición social. Mire, profe, cuando yo leo eso en San Juan 13, creo que Jesús logró varias cosas esa noche. En primer lugar, ya dijimos que rompió ese paradigma y estableció un ejemplo para todas las edades. Está bien dicho eso, como usted lo dijo. Pero también le dejó claro a esos discípulos y a todos los que íbamos a creer después de ellos, que tener una relación de amor con Él implica aceptar el servicio como un estilo de vida. Definitivamente. O sea, Él dice, el que esté en mi reino tiene que saber una cosa, este es un reino de siervos, porque yo asumí la forma de siervo y soy la cabeza de esto. O sea, el que se mete aquí conmigo es a servir que viene, es a servir. Y deben saber una cosa, el servicio es la grandeza. Jesús elevó el servicio esa noche, profe, a un tipo de realeza que debemos, todo lo que queremos estar con Él, debemos aspirar algún día. Y le cambió la visión a esos discípulos que antes de esa noche veían el ministerio de una forma egoísta, de competencia, de quién va a ser el primero, quién tiene el mejor puesto. Y Jesús le hizo saber que esta obra a la que Él los estaba llamando, el trabajo, la misión de Él, era una obra de servicio, de amor, de sacrificio. Y desde entonces, profe, no hay forma de uno estar con Cristo y no ser un siervo de corazón. No hay forma de uno estar con Cristo y estar al mismo tiempo buscando ser más que los otros, dominando a los otros. O que me rindan pleitesía. No hay forma. O sea, que la gente tiene que servirme a mí. Jesús, al romper con todos estos parámetros, no está quitando jerarquía, que conste, porque dice el mismo evangelista Juan que él conocía que el Padre le había dado todas las cosas. O sea, Jesús sabía su función, sabía la naturaleza de la misión que él había venido a realizar. O sea, él no perdió de vista que él era el Dios hecho hombre. Sin embargo, como dice Lucas, me encanta como Lucas lo enfoca, yo estoy aquí como el que sirve. O sea, es que estoy asumiendo esta postura y le estoy asumiendo con responsabilidad. ¿Saben una cosa, amados oyentes? En la medida en que tu vida se acerque a Jesús, en la medida que tu vida acepte el señorío de Jesús, en esa misma medida
te vas a ir pareciendo a Jesús. Amén. Y ya no vas a tener como ese deseo, esa ansiedad de que te miren, de que te reconozcan, que si no me rinden o me sientan en tal o cual lugar, que si no me toman en cuenta, yo no me siento bien. Es todo lo contrario, aprender de Jesús, aprender de su mansedumbre, aprender de su ejemplo, hace que nosotros podamos estar más cerca de Él y que se vea en nuestro rostro un espíritu de servicio como Él lo tuvo. Amén. Profesora, hay que decir también que Jesús, al dar ese ejemplo de servicio, mostró que al servir no perdemos la esencia de lo que somos, la categoría, si queremos decir. Categoría. Jesús dice, Juan, se quitó su manto. El manto era un símbolo de autoridad. Sí, se quitó su manto y agarró la toalla. Fíjese bien, él tenía su manto. Pone el manto ahí, vamos a la toalla del servicio. Así es. Y cuando terminó del servicio, ¿qué dice Juan? Volvió y tomó su manto. No dejó de ser lo que era. No. Por lo tanto, Jesús mostró que no hay excusa para el servicio. No puedo decir, no, yo no puedo servir porque yo tengo tal cargo aquí. Yo no puedo, yo soy el pastor de esta iglesia, ¿cómo me van a poner a eso? O yo soy el anciano, o yo soy la directora de escuela sabática de jóvenes. El servicio no tiene excepciones. Todos, porque si Cristo dio el ejemplo, de ahí para abajo todos tenemos que servir y tenemos que servirle a todos. Y quiero también, profesora, que se note, ¿de dónde le salía a Cristo esa naturalidad para servirle a todos sin excepción? Del amor que Él le tenía a Dios y a las personas. Jesús lavó los pies de los discípulos, no solo para darle un ejemplo, le lavó los pies porque los amaba, le lavó los pies para hacerle ver que ellos eran dignos, que ellos contaban con el amor de Él. Y por eso en el ministerio de Cristo uno ve, profe, que Él le sirvió a ricos, a pobres, a mujeres, a hombres, a niños. Sin fronteras, enfermos, pastor, sin fronteras. Líderes religiosos, extranjeros. No, Jesús, samaritano, judío, Él no tenía. Donde había una necesidad, ahí estaba Cristo. Así es. Entonces, es por eso que Él es nuestro modelo, profesora. Nuestro modelo del servicio es Cristo. Nosotros no tenemos que buscar el servicio ni en los negocios, ni en la política, ni en el mundo del espectáculo. O sea, para los seguidores de Cristo, el servicio está en una persona. Es una persona. En Jesús. Y ustedes que están ahí disfrutando con nosotros este capítulo, sigan ahí. Vamos a volver ahora a tener una pausa y de regreso necesitamos ver algunas ideas más y sobre todo analizar cómo el ejemplo de Cristo puede hacerse una realidad en nuestra esfera, en nuestra experiencia diaria. Siga aquí en el programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Seguimos aquí con todos ustedes y con la profesora Alejandra Casilla, resumiendo el capítulo 12 de Aprendan de mí, Jesús como modelo de servicio. Profesora, ¿cómo vamos a ir entendiendo estas ideas que vamos mirando a la luz de nuestra experiencia humana? Pastor, el hecho de que Jesús es nuestro modelo de servicio, podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Jesús, Dios, o sea, parte de la divinidad, está acá, en lo alto, en el cielo, en su trono. El hombre, después de la caída, está aquí,
debajo en este mundo que ya se entregó al enemigo. Entonces hay un problema, hay un abismo entre Dios y el hombre. Entonces Jesús, tal como dice el apóstol Juan, Jesús amó hasta lo sumo a estos que estábamos aquí debajo. Entonces Jesús decide hacer el mayor ejemplo de servicio. Y Jesús desciende. Mire qué interesante. Él de su posición de rey, Dios desciende. ¿Y por qué ¿Para los qué hombres desciende? Para encontrarse con el hombre en su condición en este mundo. Porque el hombre por sí mismo, pastor, no puede subir. Entonces, fue necesario que Jesús descendiera para encontrarse con el hombre. Al encontrarse con el hombre, lo que Jesús hace es que se humana, y entonces ahora ya Jesús eleva al hombre a la condición de un ser diferente, de un ser restaurado, de un ser redimido. Pero ahora al elevarlo, pastor, no es que el hombre va a decir, no, yo estoy aquí grande, ya me sacaron del hoyo, ya me sacaron de la condición. Ahora yo presumo, toca disfrutar me ahora. toca disfrutar. Vengan a servirme. Vengan ahora a servirme a mí porque ya yo no estoy aquí debajo, ya yo estoy arriba. No, sencillamente no. Jesús nos elevó para que nosotros, tal como dice San Juan 13:15, yo les di ejemplo. Tremendo. Le di ejemplo de descender, de encontrarme con ustedes para elevarlos. Pero ahora esa elevación implica una misión. Gloria a Dios. Y la misión que implica esa elevación es, ustedes tienen que hacer lo que yo hice. Tremendo, profesor. Ustedes tienen que cumplir la misión que yo les Seguir mandé restaurando. hacer. Ustedes tienen que encontrar a las almas perdidas donde están. Gloria a Dios. No se queden allá arriba que me conocieron, que yo soy cristiano, que ya esto. No se queden allá arriba. Desciendan. Vayan donde está la gente. Vayan donde quiera que se necesite. Por eso es que el mismo Jesús dice, por cuanto hiciste todo esto por uno de mis pequeños. ¿Quiénes son sus pequeños? Aquella gente que no conoce de Jesús. Hay que levantarlos todavía. Aquella gente que no se ha encontrado de lleno con Jesús. Aquella gente que no saben que hay una salvación esperándole. Entonces Jesús le manda lo que ya Él ha elevado. Le dice, no te quede allí. Vete a buscar a aquellos que están debajo, aquellos que todavía no han subido. Vete a buscar a los perdidos. Vete a buscar a los drogadictos. Vete a buscar a los encarcelados. Vete a buscar a aquellos que no conocen a Jesús. No importa la raza, la condición social, el estatus que tengan. Todo el que no tiene a Jesús en el corazón, todo el que no tiene el modelo de servicio en el corazón, está aquí debajo. No importa el título que tenga, no importa el lugar donde esté, está aquí debajo. Y ya que Jesús vino y hizo ese gran sacrificio, Jesús necesita tus manos y las mías. Jesús necesita tu voz y la mía. Jesús necesita tus pies y los míos, porque ya Él no viene en persona, pero sí viene a través de ti y de mí. Y Él dice, vayan donde ellos, díganle que no tienen por qué quedarse abajo, que ellos pueden ser elevados por mi poder y por mi gracia. Wow, profesora, qué lindo. Entonces, a todos esos a quienes Cristo nos ha elevado por su servicio de amor, por su sacrificio en la cruz, con todos Él ha formado la iglesia. Así es. Y la iglesia, por lo tanto, es una iglesia de siervos. Cristo tiene derecho a esperar que todos los que estamos en su iglesia seamos siervos. De hecho, Pablo dice eso en 1 Corintios 4:1. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, Pablo dice, la gente cuando nos ve debería decir, esos se dedican a servirle a Dios y a los demás. Y quiero decirte, querido amigo, hermano, hermana que nos ve, que
Este ejemplo tan poderoso, tan claro que nos ha dado Cristo, este paradigma que Él estableció, hace claro que Él espera que todos los que estamos en su pueblo, en su familia, seamos siervos de corazón. Y hay tantas oportunidades para servir. Hay tantas personas que necesitan el servicio. Puede servir sea que tengas recursos o que no tengas. Puede servir sea que tenga educación formal o que no tenga. Puede ser joven, puede ser un niño, puede ser un adulto, un anciano, y puede servir. Puede servir no importa tu cultura, no importa tu condición social o económica. Jesús dijo una vez, yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. Pero ese mismo que dijo así, se dedicó a darlo todo por las personas, a ayudarlo, predicando, sanando, enseñando. Y cuando no pudo seguir haciendo eso, dio su vida por nosotros. Nosotros no estamos llamados a morir en una cruz, no es necesario, ya Cristo lo hizo. Pero sí estamos llamados a ir donde está la necesidad. Hay personas, profesoras, que necesitan alimento. Alguien le puede dar eso. Hay otros que necesitan medicinas. Hay otros que necesitan un lugar donde quedarse a dormir. Pero hay otros que lo que necesitan es simplemente un abrazo. Un abrazo, una una sonrisa, palmada. una compañía. Una palabra de afirmación. Una oración. ¿Sí? Y entonces, profe, hay gente que dice, es que yo no salgo de mi casa, yo trabajo. Pero en tu casa ese es un campo de servicio. Así con tus es. vecinos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. ¿Qué tal los que trabajan en una escuela, profesora? Usted que es educadora. Necesitamos solamente, ¿es la iglesia solamente el lugar donde se le puede servir a Cristo? No, no, jamás. Están las escuelas, están las comunidades. O sea, el campo de servicio es muy amplio. Donde Y estemos, ¿no? todo el que se acerca a Jesús y se conecta con Jesús, él va a encontrar, o ella, esa razón de ser, ese sentido de servir, porque el mismo Espíritu Santo le va a inspirar y le va a decir, allí se te necesita. No, allí tú puedes conseguir un beneficio, que es lo que generalmente la gente hace hoy en día. Así es. Déjame ser amigo o amiga de tal o cual persona porque yo puedo obtener algo de ahí. Jesús rompió todo eso. Jesús hoy te dice a ti y me dice a mí, yo te di un ejemplo, así que si te conectas conmigo y te dejas guiar por el Espíritu Santo, tú vas a encontrar la razón de ser de tu vida. Y vamos a encontrar que podemos servir en el hogar, que podemos servir en el trabajo, que podemos servir en la iglesia, en la comunidad y donde quiera que estemos. Yo creo que el ejemplo de Cristo, el ejemplo que hemos visto hoy en este capítulo, y animamos a todos a leer este capítulo, buscar ese libro, pero el ejemplo de Cristo simplemente ha dejado prohibido que alguien que esté siendo parte de su familia no tenga un lugar donde servir. Jesús nos visualiza como un grupo de personas que hacen todo lo que pueden por servir a los demás. No importa el precio que tengan que pagar, porque somos un grupo de personas que saben que le deben su salvación al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, al servicio de amor que dio viniendo a este mundo a vivir y a morir por nosotros. Y ahora Él espera que nosotros vayamos al mundo entero, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, y repliquemos esa vida de servicio, de amor, que será la posibilidad de que muchos puedan llegar a Cristo y ser salvos. ¡Qué maravilla! Yo quiero invitarles para que se queden con nosotros en la parte final del programa. Hagamos una pausa, profesora Casilla, y ya regresamos para los minutos finales aquí en Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
darle la oportunidad de que usted nos diga con qué se queda usted de todo lo que hemos conversado en el programa de hoy y cuál sería su mensaje final a la audiencia de nuestro programa. Pastor, me llevo de este capítulo y de todo este libro, Aprendan de mí, que es una invitación tierna Amén. que hace Jesús a dirigirse a sus lecciones, a su vida, a su ejemplo. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La gente gusta mucho de saber qué legado deja tras de sí. El siglo XX, nosotros pudimos ver algunas personas, de las cuales el capítulo menciona a 2 de ellas. Menciona a Diana de Gales, que se destacó por el servicio que brindó a las diversas comunidades. También menciona a Teresa de Calcuta, que fue una persona muy destacada en el servicio a los demás. Y yo te pregunto, ¿qué dirán las personas detrás de tu vida? ¿Qué legado tú le vas a dejar? Y pienso que la invitación que nos hace Jesús es muy importante. Aprendan de mí. Jesús dividió la historia en 2. Hasta los ateos tienen que decir antes y después de Cristo. Cristo es nuestro modelo perfecto, nuestro modelo de mansedumbre, nuestro modelo de humildad, nuestro modelo de servicio. Hoy te invito a aprender de Jesús. Hoy es una buena oportunidad para sentarte a sus pies y preguntarle, Maestro, ¿qué tú quieres de mí? ¿Cómo quieres que yo sirva? ¿Cómo quieres que mi vida se ofrende ante ti y ante los demás? Y ya vas a saber que hallarás descanso para tu vida y para el legado que tú vas a dejar detrás de ti. Y tú vas a ser la réplica, el modelo, el retrato de Jesús en esta tierra. Amén. Yo concuerdo completamente con usted, profesora Casilla. Creo que seguir el ejemplo de Cristo en cuanto al servicio es en primer lugar una bendición para nosotros, porque el Señor ha arreglado su obra de tal forma que mientras servimos somos bendecidos. Mientras ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Y esa es una de las maneras como Dios dice que nos da 100 veces más de una vez y al final la vida eterna. Pero además, al servir, nos convertimos en canales de bendición que Dios puede usar para bendecir a otros. El plan de Dios no es solo bendecirte a ti, es bendecirte a ti y a tu familia y a tus vecinos y a todas las personas en este mundo. Y Él usa personas para bendecir personas. Por eso, profesora, si hay más personas sirviendo, eso quiere decir que hay más canales que Cristo puede usar para alcanzar a otros. Y lo que Cristo está haciendo al final es creando un círculo virtuoso, una red poderosa, exacto, de servicio que alcanzará al mundo con su amor, con su gracia. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo y amiga que me escucha, que me ves, cuando se trate de servir, lo importante no es cómo o cuánta gente lo va a ver o si alguien te va a agradecer. Lo importante es hacer lo que tú puedas ahí donde está, con amor hacia Dios y hacia las personas, con el ejemplo, de manera sencilla, alegre, como lo hizo Cristo, sin afectarse, sin complicarse por dar el servicio. Creo que el ejemplo de Cristo debe hacernos desear ser como Él, servir como Él, para que algún día estemos con Él en el reino de los cielos. Profesora, amén. Me gustaría pedirle que tenga una breve oración y así terminaremos el programa hoy. Oramos. Padre amado, gracias, gracias y mil gracias por el ejemplo maravilloso de servicio que encontramos en la persona de Jesús. Permítenos aprender de Él. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.
y nos vemos en una próxima entrega.